Curset abrió los ojos con dificultad, la cabeza le daba vueltas y estaba bastante desorientada. Estaba recostada sobre una superficie dura, cuando se sentó un dolor agudo, le recorrió la zona en la que se había golpeado. Cuando se recobró completamente notó que estaba dentro de una celda. Le habían quitado todo excepto su ropa, se habían llevado su gabardina, su comunicador y su arma. Poco a poco empezó a examinar la celda, notando que había una cámara en el techo a la que se quedó mirando fijamente sabiendo que había alguien observándola del otro lado. No pasó mucho tiempo antes de que la celda se abriera y dos roedores de gran estatura entraran y la sacaran sujetándola de los brazos. Estaba aún muy débil para defenderse, solo pudo dejarse llevar mientras daba pasos débiles que apenas lograba afirmar en el suelo mientras la llevaban casi a la rastra. No sabía dónde estaba ni a dónde la llevaban o por qué, pero sí sabía que estaba en manos de piratas, los mismos que seguramente habían atacado el convoy. Era obvio por el mismo aspecto de sus captores que estos no pertenecían a alguna fuerza policial o algo parecido. Eran piratas a todas luces, y eso no era mejor que ser atrapada por las autoridades. Caer en manos de piratas podía significar varias cosas, ninguna buena. Los roedores llevaron a Curset por un largo pasillo curvo y mal iluminado hasta un elevador. Los pocos segundos que el elevador tardó en llegar hasta su destino se le hicieron eternos, pero finalmente la cabina se detuvo y la compuerta se abrió. Curset esperaba que la llevasen a alguna sala de tortura o algo peor, pero en lugar de eso había sido llevada hasta la cabina de la nave. Avanzaron otro par de metros y la dejaron caer a los pies de la amplia y alta silla que correspondía al lugar del capitán. Sin poder ver quién ocupaba ese asiento, Curset desvió la vista hacia las ventanas, viendo que estaba en el espacio. Seguramente estaba en la fragata que los había atacado. Vaya, miren nada más a quién tenemos aquí. Una voz rasposa y enérgica vino del asiento que tenía delante, una voz que para su infortunio Curset reconoció al instante. El asiento giró sobre su eje para quedar frente a Curset y tal como ella ya presentía, Wenko era quien estaba sentado en el puesto de capitán. Ha pasado tiempo, querida, te extrañé, me alegro de volver a verte. El gato gris hablaba con el mismo tono burlesco que ella tanto detestaba. Entre la policía y el patán de Wenko, Curset hubiese preferido que la arrestasen. Wenko era el líder de una banda de piratas que se dedicaba principalmente a saquear estaciones y atacar naves de carga. Eran más una molestia que una amenaza, pero aún así Curset sabía que no debía subestimarlos, era más fácil conseguir activos y recursos robándolos que adquiriéndolos en el mercado. Además de que traficar con todo lo que robaban también les daba fondos constantes. Y bien, cuéntame, ¿cómo está el oso? ¿Aún está en el negocio, o ya está descansando? Curset sabía que él solo trataba de provocarla, por eso guardó silencio para no caer en su juego, y porque además Wenko era de los que difícilmente se callaban, y ella no soportaba su voz. Vamos, linda, no me dejes hablando solo. Por más que el felino roñoso insistiese, ni una palabra saldría del hocico de Curset. Tan cálida y carismática como siempre. Bueno, llegas en el momento oportuno, tengo cierta deuda que saldar, y tú eres perfecta para eso. Alégrate, serás de mucha ayuda. Wenko hizo una seña a los guardias y se la llevaron de vuelta a su celda. Una vez encerrada otra vez Curset pensó, mierda, ¿ahora en qué estoy metida? Wenko siempre le había traído problemas cada vez que se lo topaba, ¿quién sabe qué estaba tramando ahora? Las horas pasaron pero aún nada ocurría, de seguro la yegua ya debía estar desesperada intentando comunicarse con ella, otra vez. Se preguntaba también si los demás habían logrado escapar o si alguno de ellos también estaba encerrado en alguna celda cercana. El tiempo parecía haberse detenido para Curset hasta que por fin los dos guardias de antes volvieron, esta Curset ya no estaba atontada como antes, podía defenderse. El escudo de energía de la celda se abrió y los guardias ingresaron mientras Curset aguardaba sentada en una esquina.
La volvieron a tomar de los hombros y en cuanto la levantaron Curset lanzó un codazo al primero en el abdomen, el guardia cayó hacia atrás sin poder respirar, mientras Curset sujetaba de la nuca al segundo guardia y lo empujaba hacia abajo golpeando el hocico de la rata contra su rodilla, antes de que el primer guardia se levantase lo volvió a derribar con una patada en la cabeza de su pesada bota. Era más que obvio que quien estaba tras la cámara lo había visto todo, así que Curset no tardó en salir de ahí. Ahora debía encontrar la forma de salir de la nave, llegar a los hangares y tomar una nave, con un poco de suerte la suya estaría ahí, pero eso ya sería pedir demasiado. El problema era que no sabía por dónde ir, nunca había estado en la nave de Wenko, recorría pasillo tras pasillo sin saber a dónde iba hasta que se topó con un comunicador colgado de una pared. Quizá podría usarlo para contactar a alguien por lo que fue directo hasta él. De inmediato retiró el compartimento inferior del panel dejando ver una pila de cables enredados y entrecruzados, claramente obra de la ingeniería pirata. Curset movía y conectaba cables en un intento de poder hallar el canal de la yegua, desconocía en el estado en que pudiesen estar Cord y los demás, por lo que Rain era su opción más segura. Pero entre el revoltijo de cables era difícil poder hacer algo, Pitts siempre era quien se encargaba de este tipo de cosas. Debía darse prisa antes de que más guardias llegasen. Después de varios minutos revolviendo cables por fin logró conseguir oír una voz entre toda la estática, era Rain, entrecortada por la estática pero era entendible. Hola. Este es un canal privado, identifíquese. Rain, soy yo, Curset, ¿me oyes? Curset trataba de ajustar los cables para poder mejorar la señal mientras intentaba hablar con la yegua. Curset, ¿eres tú? Sí, me capturaron los piratas de Wenko, estoy atrapada en su nave. Supuse que algo así pudo haber pasado. El rastreador de tu nave sufrió una interferencia electromagnética hace unas horas, del tipo que un arma de iones causaría, y Wenko es de los pocos que tiene armas de iones en su nave. Descuida, sé cómo sacarte. ¿En serio? Claro, no solo soy la asistente personal del señor Lincioni, también soy su investigadora personal. Con los años el señor Lincioni me ha encomendado investigar cientos si no es que miles de naves para su flota. Tengo el mapa de la fragata de Wenko grabado en la cabeza junto a otras miles de naves. ¿Y bien? No tengo mucho tiempo. Oh sí, lo siento, esa fragata tiene 3 niveles, el hangar está en el último, hay un elevador en el punto central de la nave y otro en la parte trasera cerca de la sala de los motores. También hay cápsulas de escape cerca de esa sala y en cada nivel. Las cápsulas no eran buena idea, eran blancos muy fáciles, lo mejor sería ir hasta el hangar. Curset dejó atrás el panel desarmado y se dirigió hasta la parte trasera a la par que la alarma empezaba a sonar. El elevador del fondo era su mejor opción, ir al elevador central significaría volver a pasar por el ala de celdas donde seguramente habría más piratas. Debía encontrar la forma de evitar a todas las patrullas, pero eso era difícil cuando estaban por todas partes. Curset vio que había una ventila en el techo, si entraba en los ductos de ventilación podría llegar hasta el elevador más fácil. Dentro era estrecho, pero por suerte su complexión delgada le permitía moverse sin muchas dificultades. Guiándose por el ruido que hacían los motores y reactores, Curset logró llegar hasta la sala de motores, donde volvió al suelo y viendo que no había nadie cerca se escabulló hasta el elevador. Ahora que no había tenido tiempo de pensar en un plan, una vez en el hangar debía buscar una nave, pero si la estaban esperando abajo, entonces se había acorralado ella misma al entrar al elevador. Y así fue, al abrirse la puerta Curset se encontró con más de una veintena de armas apuntándole con Wenko en medio. Ay querida, ¿ya te ibas? Temo que no puedo dejarte hacerlo. No es nada personal, no te enojes conmigo. Wenko levantó su arma y tras jalar del gatillo un dardo se clavaría en el cuello de Curset. De inmediato empezó a sentirse terriblemente mareada y caería secamente al suelo tras intentar dar el primer paso.